existe una terminología que se repite cada cierto tiempo en el ámbito jurídico, sobre todo en el ámbito académico, el término codiguero. Se señala que un examen ha sido un examen codiguero cuando lo que nos han preguntado es el texto exacto que señala determinado artículo en una norma. Bueno, esto de acá obedece a un extravío del evaluador. Las evaluaciones de ninguna manera deben ser codigueras. Sin embargo, eso como que desvía también el aprendizaje y se busca un aprendizaje al pie de la letra, memorizar determinados artículos. En EGACAL, Escuela de Derecho, consideramos que por mucho extravío que tenga el evaluador, el evaluado y en general el aprendizaje del derecho no puede caer en memorizar los artículos de un código. Es más, si inclusive cuando pareciera que no hay salida, que esto es absolutamente exigible y no negociable, podemos encontrarle un sentido. Y es que el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje entendiendo el sentido de la norma. Y queremos poner un claro ejemplo. Los requisitos de la demanda. Los requisitos de la demanda en sede nacional están en el artículo 424 del Código Procesal Civil, un código que ya cumple dentro de poco 30 años. Y claro, los requisitos aparecen en orden y en ese mismo orden se tiene que trasladar al momento que estamos concretando el derecho de acción. Y entonces se tiene la idea de que justamente esa decena de requisitos se tienen que memorizar y no es así. Aquí en EGACAL apostamos más bien para que a esos 10 requisitos encontrarle un sentido. Primero, ¿por qué los piden? Y en segundo lugar, ¿por qué se encuentran en ese orden? Entonces nosotros proponemos hacer el siguiente ejercicio. Si tenemos los requisitos de la demanda en el artículo 424 del Código Civil y vemos que el número 1 nos indica la designación del juez competente, 2, el nombre e identificación del demandante, 3, nombre e identificación del representante si lo tuviere, 4, nombre e identificación del demandado, podemos advertir que en estos 4 primeros requisitos están los protagonistas del proceso. Entonces a ello vamos a llamarlos elementos subjetivos de la demanda. Y estos elementos subjetivos prácticamente es imposible alterar el orden. Primero al juez, porque a él va dirigido el escrito. Segundo, se presenta el demandante, el representante si lo tuviere e indica contra quién interpone la demanda. Entonces estos 4 requisitos serían los llamados elementos subjetivos y quedarían así. Luego, el elemento número 5 viene a ser el petitorio, ¿no? Claro y concreto, de tal manera que para seguir un orden, si los 4 primeros fueron los elementos subjetivos, las personas, los protagonistas, ahora este petitorio será el elemento objetivo, porque viene a ser el objeto, viene a ser la razón de ser, viene a ser lo que se quiere que se declare fundado en la demanda. Tendríamos ahora entonces los 4 elementos subjetivos y tendríamos un elemento objetivo. Quedaría así. Luego se señalan los fundamentos de hecho, de tal manera que ahí estamos hablando de una fundamentación fáctica y esto es completamente lógico también, porque antes de la demanda normalmente existe una relación jurídico-material. Un contrato de compraventa, un matrimonio, una cesión de derecho, que luego hay un conflicto que altera y que al no ser capaces de solucionarlo mediante un método autocompositivo, se van al proceso. De tal manera que, una vez presentados los protagonistas, elementos subjetivos, una vez establecido el objeto de la demanda, se debe dar la narración de los hechos. ¿Qué pasó? ¿Dónde es que se quebró esa relación jurídico-material para pasar a ser una relación jurídico-conflictual? 7. Si narramos los hechos, no basta con ello, sino que después tenemos que señalar que lo que estamos pidiendo, que ese conflicto, que ese derecho o ese bien jurídico que se nos ha vulnerado, está respaldado por el ordenamiento jurídico.
Entonces, así como tenemos el fundamento fáctico, tenemos ahora el fundamento jurídico. De tal manera que, de nuevo, elementos subjetivos, elemento objetivo, elemento fáctico y elemento jurídico. Además, haciendo también la tingencia que si dejamos de lado los elementos subjetivos y tenemos el petitorio, que es el elemento objetivo, más el fundamento fáctico, más el fundamento jurídico, estos tres conforman la pretensión, que vienen a ser el corazón de la demanda. Y ahí debería de quedar con estos 7 elementos. Pero recordemos que la demanda es generalmente el primer escrito, es la llave que abre el proceso. Por lo tanto, se deben establecer algunos elementos que vamos a llamarlos complementarios, que sería el monto del petitorio para poder determinar cuál es el juez competente, el ofrecimiento de los medios probatorios que va a servir para demostrar nuestra pretensión y por último, el que nos hacemos responsables de lo que estamos presentando, la firma del demandante, del representante, el abogado. De tal manera que ahí están los 10 requisitos de la demanda, no aprendidos de una manera memorística, sino de una manera analítica. Entonces, vamos repasando y observando el cuadro al mismo tiempo. Primero, los elementos subjetivos: designación del juez, identificación del demandante, identificación del representante, si lo hubiere, identificación del demandado. Luego, el elemento objetivo, número 5, el petitorio. Ese objeto se da porque hay hechos que lo sustentan, el fundamento fáctico. Debe estar amparado en el derecho, el fundamento jurídico. Y luego los llamados elementos complementarios: el monto, si es que existiera, el ofrecimiento de medios probatorios y la firma respectiva. De tal forma que así, el artículo 424 del Código Procesal Civil, requisitos de la demanda, que normalmente se pensaba que se tenía que memorizar, no solamente ahora lo conocemos de manera analítica, sino lo más importante, sabemos el porqué de su exigencia y el porqué del orden en el que aparece. Así enseñamos en EGACAL. Suscríbase al canal EGACAL y si lo considera, difúndalo. Y ya sabe, esta es la metodología que utilizamos en las diversas asesorías y cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Permiso.